Bienvenidos otra vez a su querido y muy seguido podcast de Quiero Seguro Ya. Me acompaña nuevamente Coral. ¿Cómo estás, Coral? Hola, muy bien. Gracias. Pues bienvenidos y bienvenidas a este capítulo que el día de hoy tenemos preparados para ustedes. Así es, estábamos pensando de qué vamos a hablar, esta semana y justo nos cae un caso del que siempre podemos comentar algo. Y fue un caso que tú atendiste, Coral, sobre un asegurado que de repente le causó mucha sorpresa saber cuánto le van a pagar. Entonces, el capítulo de hoy se va a referir al tema de las indemnizaciones, que digamos en palabras más simples es cuánto me va a pagar la compañía por mi siniestro. ¿Estás de acuerdo? Sí, así es, exactamente, porque ahí hubo un tema de, entonces yo estoy pensando una cosa y resulta que me van a dar otra. Exactamente. Me van a indemnizar con esta cantidad cuando yo estaba pensando que era esta otra cantidad que aparece en la carátula de la póliza. Entonces, pues bueno, ya se le aclaró. Ok, pero para que la gente lo sepa, vamos a contar la historia. Cuéntanos un poquito, ¿qué seguro tiene este cliente con nosotros? Y dónde está, digamos, el malentendido del cliente. Porque yo creo que es más bien una falta de información. Y seguramente hay mucha gente en la audiencia que podrá ver este video más adelante. Y entonces, pues claro, va a caer en cuenta de quizás estaba yo en la idea incorrecta, ¿no? Entonces, a ver, explícanos. ¿Qué producto tiene este cliente con nosotros? Es un cliente que tiene una póliza de auto de uso particular. De hecho, es su segunda renovación. Y él preguntaba por la cotización de otra unidad. Entonces, en este caso fue de una moto en específico y pues ya le expliqué, bueno, en motos los deducibles son más altos, tanto en daños materiales como en robo total. Y entonces ya le dije, bueno, usted pagaría de la suma asegurada que viene en la cotización, bueno, inicialmente en la cotización, usted pagaría el 20% deducible. Y ya le comencé a explicar entonces cuál sería la aportación que él como asegurado daría del deducible del 20% en este caso. Ok, entonces, perdón, solo para recapitular. Es un cliente que tiene un seguro de automóvil de uso particular y te contacta para cotizar y asegurar otra unidad. Así es, una moto. Una moto. Y en la oferta de la moto, si lo estoy entendiendo bien, es donde él se da cuenta de los deducibles tan altos, digamos. Sí, de alguna forma sí se dio cuenta y me dijo, pero dijo, y entonces en la póliza de mi auto también así es. Y yo, sí, así es. Usted sabe que como asegurado, usted participa con el deducible que viene marcado en la carátula de la póliza. Ok, entonces, digamos que la sorpresa y la queja de este cliente es que él tenía pensado, digamos, que le iban a pagar cierta cantidad, pero después descubre que no le van a pagar esa cantidad. Exacto. ¿Por qué no le van a pagar esa cantidad? Porque él va a dar una parte y la rebanada mayor o más grande la va a dar la compañía. Ok, muy bien. Él pensaba que la compañía le iba a indemnizar con la cantidad que aparece, por ejemplo, ¿no? 180,000 pesos. Entonces, pues esa era la cantidad con la que completa que la aseguradora, la compañía en este caso, le iba a dar. Pero no contaba con que había esa parte del deducible con la que él tiene que participar. Muy bien. ¿En qué quedó la cosa para que ya, digamos, dé mi comentario? Pero dime, o sea, ¿cuál fue la consecuencia con este asegurado? ¿Sí se aseguró, ya no lo quiso? ¿Qué pasó después? No, bueno, me dijo, yo lo reviso en unos días, ya que tenga yo la moto, pues yo me contacto. Me contacto, pero entonces ya sé cómo funciona. Y de alguna forma, pues dijo, bueno, a ver, aquí entonces a lo mejor yo salgo perdiendo un poco, ¿no? Él lo ve como que le está perdiendo en lugar de ganar. Sí, exacto. Eso fue como un poco el comentario. Y bueno, yo también le hice otro comentario en el que, bueno, pues si su moto vale 50,000 pesos y si usted está interesado en asegurarla porque se la pudieran robar, entonces imagínese que tuviera
quedar otros 50,000 pesos si se la llegaran a robar, ¿no? Pero al estar asegurada, pues entonces ya su aportación, digamos, para recuperar la unidad, tendría que ser menos y la otra parte o mayor parte la tendría que dar la compañía. Así es. Entonces, bueno, yo voy a dar algunos comentarios, sobre todo porque sí, me pareció relevante hablar esta ocasión de esta situación, porque quizás en creencia de muchos asegurados, no necesariamente y exclusivamente nada más de nuestro despacho, sino en cualquier otro despacho o en oficina, pueden llegar a tener esa idea de que lo que dice como suma asegurada es lo que me van a pagar. Y vamos a decir que en principio sí, para la gran parte de los contratos, totalmente ese es el compromiso de la compañía a pagar. Sin embargo, en algunos tipos de seguros, ejemplo, llámese el seguro de auto, en el seguro de gastos médicos, en el seguro de casa, habitación, de negocio, etcétera, normalmente suelen haber, como dice Coral, participación o aportación de, ejemplo, un deducible, que es un concepto económico que aporta el asegurado. En donde por lo general no te vas a encontrar un deducible, pues por lo general sería en una póliza de seguro de vida. En una póliza de seguro de vida, si dice, oiga, usted tiene un seguro por $1,000,000, pues ese $1,000,000 es el que se va a pagar a los beneficiarios sin descontar ningún deducible, pero ese es de los pocos casos que de forma natural vienen sin una participación. Entonces, vamos a decir que de acuerdo al contrato, sí, la compañía está obligada a responder por, digamos, la cantidad que estipulan ellos en el seguro. Ejemplo, en este caso se trata de un valor convenido. Para que la gente lo sepa, Coral, ¿cómo podrías definir valor convenido en palabras muy sencillas? Pues es el valor que la compañía da, bueno, en este caso, por ejemplo, por la unidad que se quiere asegurar. Y digamos, ese valor se mantiene fijo durante todo el año de vigencia de la póliza. O sea, ni sube ni baja, es el mismo que aparece ahí estipulado en la carátula de la póliza. Muy bien. Entonces digo, me estoy extendiendo a lo mejor a otros temas, pero es para que quede un poco más claro. Como bien dice Coral, es un valor fijo y existen otras formas de asegurarlo también, que normalmente es el valor comercial, que el valor comercial por lo general obedece las reglas de la compraventa y la oferta y demanda y es un valor que va por lo general depreciando. En algunos casos se puede apreciar, pero bueno, hablando ya de estos tipos de, digamos, de valor a la hora de asegurar, por ejemplo, tu unidad, ya sea un valor factura, un valor convenido o un valor comercial, bueno, sí, efectivamente la compañía lo establece claramente en la carátula. Ahora bien, la sorpresa de este cliente viene cuando él interpreta que, ejemplo, decía $100,000, entonces él se hace la idea de que me van a pagar $100,000. Sí, vamos a decir que sí, pero también él debe considerar que el deducible está en relación a ese monto de protección y, por ende, su participación corresponde en un cierto porcentaje. ¿De acuerdo? Entonces, ya lo dijo Coral, pero sí es importante considerar que cuando uno contrata un seguro, de forma, vamos a decir, tradicional, o a menos que el asesor o el agente personalice un poquito más la oferta, por lo general se van a encontrar que las ofertas vienen con un deducible. Entonces, hay formas también de evitar el pago de un deducible, sin embargo, por lo general eso implica contratar coberturas adicionales. Aquí me estoy centrando mucho en el seguro de auto, que es, digamos, de donde sale esta charla de hoy. Por ejemplo, en gastos médicos me viene a la mente lo mismo. Tenemos un monto de protección o suma asegurada, hay un deducible. Sin embargo, en el caso, por ejemplo, en gastos médicos, se puede exentar el pago del deducible en accidente. Exactamente, en accidentes. Pero únicamente si tienes esa cobertura adicional de pago de no deducible por accidente. Y así es por lo general es un accesorio que se contrata y al contratarse accesorios o complementos en la cobertura siempre va a haber un incremento y a veces también ahí es donde viene la estira y afloje, ¿no? Porque a veces, pues sí, los clientes quieren tener más protección, pero no necesariamente quieren tener más pago de prima.
Entonces, ese es un asunto. Ahora, fíjate que también hablando muy concretamente del caso Qualitas, y esto es algo que solamente lo he comentado con el caso Qualitas, no lo he visto bien en otras compañías, pero la parte digamos, que nos hace el favor de atendernos a nuestra oficina, me ha tocado ver a veces ciertas sumas aseguradas o montos de protección, hablando del seguro de auto, que vienen sobrevaluados. ¿Y eso significa entonces que me van a pagar ese dinero? ¿Tú qué opinas? ¿O qué sabes de eso? Sí, te lo van a pagar. ¿Qué crees? Porque si está estipulado en la carátula de la póliza, okay, no hay por qué no. O sea, si está esa cantidad mencionada en la carátula de la póliza, la compañía tendría que responder por esa cantidad que está estipulada y marcada en la póliza. Bueno, eso es muy interesante. Digamos que en la teoría sí, contractualmente sí, procedería a indemnizarte con lo que dicen, pero en la práctica, y por lo que hemos comentado con los ejecutivos que luego nos atienden en oficina de Qualitas, no sucede así. Y eso a veces, sí, es un tema, es un tema. Yo te quiero hablar de la realidad que hemos vivido y pues para que los clientes lo sepan. Digo, yo hablo más del caso Qualitas porque hemos trabajado muchos años con ellos y es algo que hemos comentado en varias ocasiones. Sobre todo, por ejemplo, cuando un cliente tiene una oferta, ya tiene una oferta de Qualitas y va por otro lado y busca otra oferta de Qualitas a ver si se la dan más barata. A veces sí, puede ser que tengan mayor descuento, pero también a veces justifican la oferta como para tratar de cerrar el negocio subiendo el monto de suma asegurada. Entonces, oh sorpresa, no necesariamente se lo van a pagar, porque finalmente, reitero, aunque contractualmente digan que sí ese es el monto de protección, en la práctica yo lo que veo es que sí les aplican de todos modos una revisión de acuerdo a las características de factura y, digamos, de acuerdo nuevamente al valor comercial o al valor, digamos, que asignan los actuarios en las sumas aseguradas sin, digamos, sin incrementos, ¿no? O sea, hay unas sumas aseguradas ya, digamos, de entrada y digamos que sin manipular ese monto, vuelven a cotejar y ahí es donde viene el ajuste para el cliente. Entonces, ejemplo, si una unidad típicamente tendría un valor de 100,000, pero el cliente va y consigue una oferta donde le dan 180,000, o sea, entonces, él piensa que está haciendo una súper contratación y en la práctica yo he visto que no. Y eso es lo que me han comentado, ¿no? O sea, oye, no debes dar tanta suma asegurada, incluso si el portal te lo permite, no debes darles más que un cierto rango de aumento, porque al final de todos modos se lo van a ajustar a la hora de la indemnización. Pero eso ya lo ve, digamos, la oficina. Digo, no quiero hablar mal ni bien, simplemente creo que pues sí, no puede estar tampoco sobrevaluada. ¿Me explico? O sea, la unidad tampoco puede valer tanto. Y hablamos, sin embargo, de una cuestión de valor comercial, ¿no? O costo tradicional. Ok, bueno, eso no lo tenía tan claro. A mí me ha pasado, digo, es algo que hemos comentado en un par de ocasiones con la oficina. Y sí, ciertamente a veces también los clientes pueden decir, oye, me estás dando una oferta donde no me estás valorando que mi unidad vale más, ¿no? No me estás considerando que mi unidad tiene más valor, según yo y mi percepción del mercado, etcétera. Y bueno, por lo general, repito, cuando se hacen esas peticiones con oficina de, oye, necesitamos, a petición de nuestro cliente, que se aumente el valor de la unidad, que se aumente, me estás dando de forma estándar. Ah, ok, pues ahí se hace una petición especial y a veces pues, se acceden a dar incrementos, pero normalmente son incrementos que yo creo no rebasan más del 10 o 15% del valor que ya te dan de entrada. Pero te digo, ya que alguien vaya sobre un incremento de un 50, 60, 70%, pues también eso es irreal, ¿no? O sea, aunque sí lo diga contractualmente, a lo mejor ya se tendría que aventar una bronca legal, creo. Pero sí yo lo veo complicado. Digo, eso ya estamos hablando de la parte de oficinas que se encargan de pagar siniestros e indemnizaciones. Ok. Así es, bueno, así pues es. así es como
cómo funciona, ¿no? Y bueno, ya en la práctica, como bien nos comentas, así es como ha tocado ver en algunos casos. Y ya para cerrar, por ejemplo, en otro tipo de seguros, como por ejemplo los seguros de daños, donde por ejemplo puedes asegurar, bueno, el ramo de daños o las operaciones de daños son como muy extensas. Y entonces, por ejemplo, ahí de repente si tienes, ejemplo, equipo electrónico en algunas condiciones de contratos, podría decir las condiciones: oye, te tomo el equipo, pero te lo voy a pagar, para efectos de tarifa te lo voy a considerar como si fuera nuevo, pero para efectos de indemnización te lo voy a considerar con la depreciación. O sea, para darte el precio, te lo tomo como si fuera nuevo. Igual en equipo de contratistas. Equipo de contratistas es, ejemplo, alguien quiere asegurar una retroexcavadora. Igual, pasa lo mismo. Te la tomo como al valor factura, pero a la hora del siniestro te hago el ajuste y te aplico la depreciación lo más que pueda. Entonces, bueno, así son algunas condiciones de las compañías y la gente tiene que estar consciente. Entonces, en resumidas cuentas, sí, piense usted que el hecho de que ya tenga un seguro no lo exenta totalmente de alguna participación. Y como ya lo dijimos, hay cláusulas adicionales que pueden evitarnos pagar ciertos montos, pero en algunos otros casos, giros, ramos, etcétera, no se puede. Y el ajuste, pues, es así. Bien, bueno, pues así es como... Y bueno, me vino a la que ya en el... pero no sé si esto ya sea tema de otro capítulo. Al momento de pues un siniestro, colisión, algún daño a la unidad, a partir de, digamos, del rebase del deducible, es cuando ya hay participación de la compañía. Si está por debajo del deducible, también dependiendo de la suma asegurada, entonces ahí no entra la reparación con la compañía. Sí, bueno, ya eso es... No sé si ya hemos hablado, Coral, no me acuerdo, del tema de los deducibles. No recuerdo, creo que no hemos hablado como un capítulo. A lo mejor sería un capítulo medio aburrido porque pues, es como... Pero principalmente el deducible existe para dos cosas. Dicho de manera muy sencilla, el deducible es una función que tiene el deducible, podría decirse como el umbral que se establece para determinar a partir de qué momento empieza la responsabilidad de la compañía y a partir de qué momento no. Ese sería como un primer concepto. Y un segundo concepto del deducible sería también jugar, digamos, con la tarifa, ¿no? O sea, con temas de tarifa. En algunos casos, al aumento del deducible le corresponde una disminución de prima y tiene el efecto inverso también. O sea, disminuye deducible, aumenta tarifa, ¿no? Digamos que es un factor que va encadenado. Y bueno, pues ya, eso, para no hacerlo muy técnico y muy aburrido, pues ya lo dejaría hasta ahí. Ok, bueno, pues entonces por nuestra parte sería todo. Qué bueno que nos siguen y síganos más, compartan y digamos, todo esto es informativo, también es experiencia que en el área estamos compartiendo con ustedes y bueno, pues también sería muy valioso para nosotros que compartieran esta información y que también vieran todos los capítulos que hemos estado pues trabajando para ustedes. Y pues eso sería todo. Nos estamos viendo en el siguiente capítulo.